¿De verdad no queréis pasar ya a las preguntas? Bueno. Es que ricasco, arratsaldeon, se me está acabando el euskera. Muchas gracias por la invitación y por venir aquí a compartir ideas con vosotras y con vosotros. Y no es broma, ¿no? Venimos a discutir y también a plantear una idea que para mí es muy importante, y es que la democracia tiene que ser una fiesta. Es decir, tenemos que salir un poco de esa trampa donde no nos estamos dando cuenta de que el miedo es el caldo de cultivo de la derecha, de que una sociedad con miedo es una sociedad que no es libre, una sociedad con miedo, con angustia, con incertidumbre, quiere que vengan los cirujanos de hierro, los que vienen con las verdades incontrovertibles y recuperar otra vez al esposo, al padre, al guía espiritual, al sacerdote, al rey, al emperador, que te ordena porque primero te han metido el miedo. La risa es revolucionaria y de alguna manera el enfado que algunos vamos teniendo, ¿no?, en estos meses es porque estamos otra vez perdiendo la capacidad, ¿no?, de reírnos de los que siembran el miedo por su quehacer y por su decir. Recuerdo que durante todos estos meses, que no son tantos, llevamos 24 meses de existencia, que tampoco es tanto, y recuerdo cuando decíamos que cuando nos atacaban tanto, decíamos, mira, los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser etarras, los martes, los jueves y los sábados, chavistas enfurecidos. Como somos un país católico, los domingos vamos a descansar. No nos dejaron, ¿no?, que los domingos pues había que ser evasor fiscal, o de Irán. Me he encontrado en el avión a Rafael Hernando. Ay, me he acordado de que en el debate ese de investidura fallido, involuntariamente lo cerré yo, porque hablaba él como portavoz del Partido Popular y la última frase que dice, le dice a Pablo Iglesias, y dile a Monedero, no sé qué. Dijo Pablo, me ha dicho Rafael Hernando que te diga no sé qué, pero te lo digo. Entonces, bueno, encontré en el avión y claro, a la mano así, entonces yo lo veía así como desvalido y me ha salido del barrio y digo, es el momento adecuado para golpear, pero no, somos civilizados y le he dado la mano porque pensaba que la democracia se hace bailando y el socialismo se construye bailando. Pero sin olvidar, fijaos que eso no me hace compadre de este señor. Cuando al final hemos tenido que coincidir otra vez, le he dicho, déjame que te sea sincero y te cuente que después de ver en los telediarios esta mañana a unas monjas saltándose un semáforo para ir a abrazar a Rajoy, he dicho, en 2 años que llevo en la política nunca hubiera imaginado que Rajoy hiciera pecar a una monja. No sé qué... Voy a contaros. No creáis que es una broma ni un recurso de la tenteplesía, dice yo que no sé nada y luego sabe mucho, ¿no? Yo de verdad que tengo aquí un jaleo. Como están los medios... Bueno, si ya no están los medios, cambio. Pero como estaban los medios y hay una tendencia a simplificar para que puedan... No los periodistas que hacen un trabajo excelente, ¿no?, sino luego los jefes de redacción que necesitan cosas muy digeridas para poderlas entender, ¿no? Esta mañana en televisión quería ejemplificar que Podemos tiene que aprender del debate de los verdes. ¿Recordáis Die Grünen, ¿no?, que también venía como nosotros de un movimiento social, que era un movimiento antinuclear y pacifista, y que en un momento determinado se dieron cuenta de que necesitaban ocupar las instituciones, ¿no? Y recordáis Petra Kelly, recordáis esa imagen que después, de alguna manera, resucita Carolina Vescanza. Ya sucedió en el Parlamento alemán, ¿no?, de dar de mamar, ¿no?, allí a un niño y de repente se volvían locos, ¿no?, los diputados de la derecha y los del Partido Socialista, de allí también. Y esto, dejadme que os adelante algo que es muy importante, no es gratuito. Sabéis que cuando los zapatistas en 2004, si mal no recuerdo, en 2004 no, 1994, estoy quitando 10 años, hacen los acuerdos de San Andrés con el gobierno,
el movimiento zapatista que va a acabar con el gobierno del PRI, los zapatistas que van a revolucionar la política en México después de 70 años de gobierno del PRI, y el gobierno tiene que ceder. Recordad, el primer momento es con armas y el segundo es con armas de madera, y es cuando triunfan, ¿no? Es decir, que no solamente hay que recordar su irrupción, sino también que fue la garantía de su éxito, que no fue la violencia, sino el símbolo, ¿no?, que representaba pues haber sido sometidos los indígenas durante tanto tiempo. Bueno, cuando tienen que firmar los acuerdos de gobierno, obligan al gobierno mexicano a bajar a Chiapas y firman los acuerdos en una cancha de básquet, en una cancha de baloncesto. Y eso es una victoria espectacular. ¿Por qué? Porque en los parlamentos se representa eso que llamaba Gramsci la estatolatría, ¿no? Se representan las victorias de los últimos 200 años. El Estado siempre representa las victorias acumuladas. Es verdad que tenemos la posibilidad de confrontar al Estado y ganarle pequeñas batallas, pero cuidado porque el Estado está configurado de los 200 últimos años de batallas que han ganado casi siempre los mismos. Y eso implica que cuando tú de repente le rompes su marco simbólico, les estás diciendo, no te reconozco ninguna de las batallas del pasado. Somos iguales. Cuando los zapatistas obligan a salir del Palacio de los Pinos, ir al sur, a Chiapas, a sentarse en sillas de plástico, les están diciendo, no te reconozco los 500 años de conquista, no te reconozco los 200 años de dictadura criolla, no te reconozco cómo has gestionado este país y a partir de ahora somos iguales y nos sentamos en la misma silla. Cuando Alberto Rodríguez, nuestro compañero de las rastas, entra en el Parlamento y le mira a Rajoy diciendo, me gustan más las monjas. No todas las monjas son iguales, cuidado. Ahora si queréis hablamos de eso. Cuando ve a Alberto Rodríguez, están pensando, estos nos están robando 200 años de victorias porque no nos reconocen el marco simbólico que se representa en las paredes, en los protocolos, en los ujieres, en la propia lógica constitucional, en los tiempos, en los plazos, en la condición representativa del Estado, en la idea de que cada 4 años se renueva esa Cámara. En cambio, hay una verdad que permanece. Cuando tú rompes ese marco simbólico, se ponen nerviosos, porque no toleran que seamos sus iguales. Por eso, fijaos, creo que es muy importante romper esta idea de la simplificación política que es tan típica de las elecciones. Yo conté en la anterior campaña, no lo voy a contar otra vez porque ya me aburro de mí mismo, ¿no? Cómo durante las campañas electorales las simplificaciones y las mentiras son el pan nuestro de cada día, ¿no? Y esta mañana cuando estaba en televisión y quería ejemplificar que Podemos no tiene que someterse a la simplificación de los medios de comunicación, que quiere decir, Pablo Iglesias contra Rejón, ¿qué tontería es esa? Y yo decía, es que esto es como cuando el debate interno de los verdes en Alemania, que es el debate, decía, idéntico a la revolución de los jacobinos y los girondinos. Y cuando estaba diciendo eso, me dice por el micrófono, dice, no utilices esas palabras, que vuelves locos a los periodistas. Me acordaba como Luces de Bohemia, ¿no? Cuando Max Estrella le dice a un cabo de la Guardia Civil, le dice que se conoce los 4 dialectos del griego, ¿no? Y entonces dice, a la cárcel. Entonces cuando explica por qué la han encarcelado, dice, no, es que le he dicho que si sabía los 4 dialectos del griego, dice, es que ni aunque fuera general, ¿no? Le dice en la cárcel el otro, ¿no? La lucha parlamentaria, fijaos, siempre ha oscilado en esta pelea. En la pelea entre la institucionalización y la rebelión, entre las instituciones y la calle, entre moderar lo que existe o transformar lo que existe, entre dialogar con lo que existe o confrontar, impugnar lo que existe. Claro, el debate de los verdes era riquísimo, porque estaban entrando en discusión el feminismo, el pacifismo, las luchas de los inmigrantes, y de repente lo quisieron simplificar diciendo, este es un debate entre, recordad la palabra, los realos y los fundis, los realistas y los fundamentalistas. Y los medios de comunicación pusieron esa etiqueta. Y de repente estaban los que eran los sensatos y los que eran los insensatos. Y ese debate era mentira,
Pero los medios de comunicación iban construyendo ese debate, ¿para qué? Para que los medios de comunicación que representaban el poder fueran diciendo, unos son los loquitos y otros son los sensatos. ¿Qué ocurrió con los sensatos? Recordad, gobiernan hoy con la derecha en muchos Länder alemanes. Joschka Fischer, que había estado en el mayo del 68, estuvo a favor del bombardeo de Yugoslavia. ¿Y qué hicieron los supuestos fundamentalistas? Se deprimieron y se fueron a su casa. Y toda una generación de gente que venía de la lucha social, de los movimientos sociales, de la lucha pacifista, feminista, ecologista, antiautoritaria, de repente quedó invalidada para la política porque cayeron en ese juego simplificador de los realistas y los fundamentalistas. Hoy, el editorial del diario El País repite ese juego que ocurrió hace 30 años en Alemania. Y dicen, no, es que este es un debate entre los realistas y los fundamentalistas. Y como en aquel entonces le ponen nombre a uno, le ponen Petra Kelly, Joschka Fischer. Les buscan nombres para simplificar, para que la gente piense en términos binarios. Y recordad que en el pensamiento occidental, en el nuestro, por culpa de buena parte de lo que os pasa, que os molesta, la culpa la tiene Platón. De hecho, yo lo salvo hablando de Aristóteles. Yo le he visto ahí la hilacha. ¿Sabéis que Platón es el que plantea aquello de que, del mito de la caverna? ¿Recordáis? Estamos atados con unas cadenas, hay un fuego detrás, tú ves las sombras, no puedes salir fuera porque si sales fuera la luz te deslumbra. Entonces, confunde la realidad con las sombras. Y el único que entiende la verdad es el que piensa, el filósofo. O sea, un ángulo recto lo pinta con una raya en el suelo, solamente existe de manera perfecta en nuestra cabeza. Por tanto, olvídate de la realidad, de la materialidad, porque eso no es relevante. Porque todos son opiniones, es doxa, ¿no? Entonces, el problema es que los padres de la Iglesia tomaron esa idea y lo convirtieron en el pensamiento binario propio de Occidente. Pensamos en términos binarios. ¿Sabéis que los chinos, yo todos los años en clase lo hago? Saco un estudiante chino, siempre tengo un estudiante chino, yo creo que los mandan. Yo creo que el polígono del Partido Comunista Chino todos los años manda un estudiante chino para vigilarme. Bueno, el caso es que yo saco al estudiante o la estudiante china y le digo, pinta la palabra crisis. Y dice, ¿crisis? Dice, ¿crisis? Digo, sí. Lo pinta ahí. Entonces, después de pintarlo, son dos ideogramas, tapo uno y digo, ¿qué pone ahí? Piensa así y dice, peligro. Tapo el otro y dice, ¿qué pone ahí? Dice, oportunidad. Los chinos escriben la palabra crisis poniendo juntos el ideograma de peligro y el de oportunidad. Fijaos qué pensamiento dialéctico. En cambio, nosotros, por culpa del maldito Platón, y la Iglesia Católica que dijo que lo que no era Dios era diablo, recordáis que durante toda la Edad Media el pensamiento religioso insistió en que el bueno era Platón y los demás eran una cuerda de sinvergüenzas, ¿no? Y la Iglesia, que era la CNN de la época, ¿no? Pues trasladó una manera de pensar binaria, donde lo que no es cielo es infierno, lo que no es calor es frío, lo que no es objetivo es subjetivo, lo que no es bueno es malo. Entonces ese pensamiento, fijaos, es propio del pensamiento occidental y es muy negativo. Como veis, hablo de estas cosas porque no sé qué contaros. Entonces, voy a ver si luego despistaros, ¿no? Bueno, intentando decir algo más sensato, os decía que, fijaos que hay una voluntad por parte del poder de simplificar, ¿no? Entonces, dicen, no, esto es un problema entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Es un problema entre los que quieren negociar con lo que existe y los que quieren dinamitarlo todo. Entonces, fijaos, ellos construyen esa idea simplista, binaria, falsa. Y el culmen de todo es el editorial de hoy del País que dice, Errejón es el bueno y Pablo Iglesias es el malo. Y os digo, yo tengo mis discrepancias con Íñigo. Íñigo desprecia profundamente que el diario El País le dedique ese editorial como diciendo que él es el bueno. Por tanto, fijaos, no caigamos en esas trampas. Y tenemos diferencias. Y no puede ser que no las tengamos. Aquí también, en Euskadi. ¿Cómo no las vamos a tener? Si llevamos 2 años de existencia y 7 procesos electorales. Si no hemos tenido más tiempo que pensar que en la táctica y no en la estrategia. Llevamos pensando 2 años en esta corta existencia, 2 años pensando solamente en el cómo. Y estamos dejando de lado el para qué. ¿Y qué? Van a venir los medios de comunicación, ahora que todavía no estamos definiendo qué somos, van a decirnos ellos quiénes somos. Vamos, venga ya. Por tanto, fijaos, hay que ser muy cuidadosos para no caer en estas trampas simplificadoras de los medios de comunicación
ya que planteaba Aristóteles, recordemos que necesitamos fortaleza para pelear contra estos poderes, templanza para no excedernos en la respuesta, justicia para no acobardarnos y prudencia para poder lograr nuestros fines. Bueno, voy a empezar. ¿Sabes qué pasa? Que los medios de comunicación y las campañas son muy amigas de esto, como que nos enredamos en las cosas pequeñitas y perdemos de vista las grandes jugadas. Ayer empezamos la tuerca y yo insistía, tenemos una tuerca muy buena con Manuel Rico, con Fernando Berlín, con gente, y yo les decía, si es que no me interesa la cosita pequeñita, ¿no?, de qué va a hacer el PSOE, ¿por qué no pensamos a lo grande? ¿Por qué no pensamos qué país queremos? Que eso es lo que nos llevó a nacer porque venimos del 15M. Y cuando decimos que venimos del 15M no es gratuito, es que el 15M impugnó el relato. El 15M salió a la calle y solamente no era una respuesta, eran dos preguntas. No me representas, tú que te llamas democracia representativa, y no me incluyes, tú que supuestamente eres una economía social y me quieres tratar como una mercancía. Y esas dos preguntas trastocaron aquel marco, recordáis, que decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, que lleva a lo último que el presidente de la patronal dijo hace unos días que el trabajo fijo era una cosa del siglo XIX. ¿Y sabéis por qué puedo decir eso? Porque no nos tienen miedo. ¿Qué es lo que estaba trasladando Pablo el otro día? Porque si tienen miedo, tienen un poquito de vergüenza. Y si no tienen miedo, no tienen vergüenza. Y te puedo decir, no, te lo tiran, el trabajo fijo, no, eso es del siglo XIX. Una pensión, te viene como la Christine Lagarde, ¿recordáis? La Christine Lagarde, la del Fondo Monetario Internacional, que dijo, no, el problema que hay es que los viejos duran mucho. Claro, entonces yo dije, recuerdo en un mitin en Andalucía, pues que de ejemplo y que se muere ella. Monedero dice que... Malvado el monedero ese. Fijaos, aquí en Euskadi ha pasado una cosa que me ha parecido muy relevante y siempre la he dicho. Y creo que demuestra la fortaleza de Podemos. Y es que, y eso lo he hablado mucho con Roberto Uriarte, que creo que era el responsable de haber puesto ese comportamiento aquí en Euskadi, y era que en Euskadi habíais empezado a dejar de hablar de Euskadi. Es decir, que una cosa creo que muy hermosa era que habíais roto, ¿no?, con ese mirarse constantemente el ombligo identitario, ¿no?, para ver qué hacíais sin poder salir de ese marco, ¿no? Que hacía cierto aquello de que el esclavo mide su libertad por la longitud de su cadena, ¿no? Y de repente en Euskadi empezasteis a pensar España o el Estado español y empezasteis a pensar Europa. Y empezasteis a pensar la crisis medioambiental. Y empezasteis a pensar la crisis de la democracia representativa. Y ya no estabais solamente enredados en una pequeña pelea que os había tenido, de alguna manera, ocupados durante decenios. Y de repente dijisteis, ya nos hemos cansado. Y de repente dar un salto, ¿no?, y empezar a pensar a lo grande, ¿no? Porque cualquier cosa global es local. Sabéis que todo lo que se globaliza es algo que es local, que se hace generalizado. Pero no hay nada que no sea global, que no sea local. Hasta la hamburguesa es un producto que nació en determinados lugares, o los pantalones vaqueros, o la pasta italiana, o la paella, ¿no? Yo creo que habéis planteado, lo has planteado tú, creo que con mucha inteligencia, que lo que planteamos en Podemos en su día también es válido aquí. Nosotros dijimos nada más inventarnos, nada más entender la necesidad de crearnos, que habíamos salido a ganar. Y salir a ganar era derrotar en el Reino de España al PP, impedir que el PSOE volviera a hacer lo que había hecho de cambiar el artículo 135, de ser siempre el que resucitaba esa idea de que el PSOE es como lo del violín, ¿no?, que se coge con la izquierda y se toca con la derecha, ¿no? Y por tanto, fijaos, eso que habíamos dicho que era válido para el PP en Euskadi es válido para el PNV. Parece que a veces nos olvidamos, ¿no? Y es verdad que cuando salíamos a ganar, salimos también a ganar al PNV. Pues claro, ¿no? Y yo creo que Podemos aquí en Euskadi era el partido que le dijo al PNV que no tenemos miedo a gobernar. El otro día leí un artículo que me parecía muy importante. Los complejos de una política en Euskadi que está como
queriéndole reconocer al PNV que tiene como un derecho inveterado, un derecho histórico, un derecho que le pertenece, ya mira usted por qué, para gobernar, y los demás tienen que ser acompañantes, que no. Que nosotros cuando empezamos a darle vueltas, ¿no? Desde Madrid, ¿no? A nuestra realidad, con 23 años de gobiernos de la derecha en Madrid, decíamos, ¿cómo es posible que la izquierda esté pensando solamente en ser muleta del bipartidismo? Es que no puede ser, es que hay que romper esa lógica. Yo creo que Podemos en Euskadi ha sido la única fuerza política que se atrevió realmente a no tener ese complejo y a enfrentar esa postal que representa el PNV que ya está amarilleando, ¿no? Una postal que se nota, ¿no? Que se está ajando y que se ha atrevido a decirle al poder en todos los lugares, el poder no es vuestro. Porque parece que vengo de América Latina y es que el poder, la derecha y el poder económico que la acompaña y el poder mediático que lo jalea, en todos los lugares funciona de la misma manera hoy en día, pensando que les pertenece. Y cuando otras fuerzas políticas que no son ellos entran en el poder, aquí se ha vivido. Cuando de repente el PNV ha perdido espacios de poder, se ha comportado como hooligans. Como si ese gobierno que había, no sé, en la Diputación de Guipúzcoa era ilegítimo. Y de repente van con todo. Es que Lula pactó con los socialistas de allí y ¿qué le han hecho? Un golpe de Estado. Tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Con quién pactas. Tienes que tener mucho cuidado con quién haces acuerdos. Una de las peores cosas que ha hecho Podemos fue, cuando negoció con el Partido Socialista, vamos a hacer gobierno, no explicó bien que cuando planteaba ocupar determinados cargos en el gobierno, no se trataba de los sillones, sino de lo que se trataba era, no me fío de ti, Partido Socialista, no me fío nada. Tengo que pactar contigo porque este país, por culpa de una derecha, que es montaraz, sigue pensando que el Partido Socialista es un partido de izquierdas. Y hay mucha gente que, y no hablo de los militantes, y no hablo tampoco de los votantes, pero en la dirección, o sea, ya, que alguien me explique, que alguien venga y me explique la diferencia entre Susana Díaz y buena parte del Partido Popular. Que alguien me lo explique, ¿no? Entonces, fijaos, podemos cometer el error de decirle al PSOE, pacto contigo porque hay mucha gente que no va a entender que no pacte contigo. Pero cuidado, quiero tener las garantías de que lo que pactemos lo vamos a poder llevar a buen término, porque si no, sé que me la vas a jugar. Y tengo derecho a no fiarme de ti. Pero se expresó mal, los medios ayudaron a que se entendiera mal y parecía que lo que se estaban pidiendo eran simplemente cargos. Pues no. Podemos nació para decirle al poder fuera del Partido Socialista, fuera del PNV, fuera de Convergencia y Unión, ahora Partido Democrático, fuera de los clásicos partidos de la derecha y de la llamada izquierda, que no queremos ser subalternos. Para eso se inventó el IBEX 35 a Ciudadanos. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos ahora mismo? Que Rajoy está loco por cargarse a Ciudadanos. Porque el IBEX 35 se inventó a Ciudadanos. Le quitaron el dinero a UPyD y se lo pusieron a ellos. ¿Por qué? Porque las encuestas decían que el PP no podía gobernar, ni siquiera con el PNV. Y por tanto necesitaban inventarse algo para sustituirlo. Como no les ha salido bien, ahora dicen, Rajoy dice, ¿qué? Y Rajoy está chulo, por eso Rajoy no tiene problema con las terceras elecciones, Su partido sí, él no. Porque entiende que es la posibilidad de cargarse a Ciudadanos, que es un partido que se lo pueden inventar. O sea, tienen tanto dinero, tienen tanto poder, que se pueden inventar una fuerza política para sustituirles cuando lo necesitan. Has planteado una cosa que a mí me gustaría recordar aquí, ¿no? Porque parece que, claro, es que cualquier comparación con el Partido Popular es que parecen todos bolcheviques. Claro, es que... Claro, cuando yo veía al Hernando esta mañana, Rafael Hernando, es que yo recordaba a ese tipo diciendo eso de que es que los que quieren buscar a los 140.000 asesinados por la dictadura fascista de Franco, que todavía están en cunetas y en zanjas y en fosas comunes, digo, es que esos solamente se mueven por dinero. Imaginaos que decimos eso de los que ellos reconocen como sus víctimas, porque para ellos no hay víctimas, solamente existen sus víctimas. Claro, hay un elemento, fijaos, de fondo, que en lo que es la política de Euskadi creo que es muy importante, muy importante. Y por eso la suerte de lo que ocurra aquí, también creo, me atrevo a decir que determina la democracia que vayamos a construir en el conjunto del Estado. ¿Por qué? Porque la derecha en España
goza de impunidad. Y goza de impunidad por la transición, donde este país se apostó franquista y se levantó demócrata. Los jueces, los catedráticos de universidad, los policías, los militares. Cebrián. Cebrián fue el secretario general de la prensa del movimiento. Es que la gente no sabe estas cosas. Es que venían del aparato y al día siguiente se fue dejando y dijeron, ahora ya somos demócratas. Hice un libro sobre la transición y había un tipo mayor, franquista, hablando con uno joven, y le decía al mayor al joven, ¿qué me va a contar usted también de la democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde, ¿no? Lo tengo fresco. Decía que el PNV es responsable de los males que tradicionalmente achacamos al Partido Popular, pero que aquí responde a la misma lógica. ¿Escuelas públicas o escuelas privadas? Es bastante claro por quién apuesta el PNV. La huelga de las trabajadoras de la limpieza, ¿al lado de quién se puso el PNV? Las luchas sindicales, ¿al lado de quién se pone el PNV? ¿De los trabajadores o de la patronal? ¿Cuál ha sido la posición del PNV respecto a este tipo de conflictos? ¿Con quién se coloca el PNV? ¿Con la jerarquía eclesiástica propia del Reino de España? ¿O de aquí de Euskadi? ¿O con el Papa Francisco que les parece también un marxista bolchevique? Es terrible, y lo hemos dicho muchas veces, que es intolerable para la Euskadi que tenemos en la cabeza, es intolerable que tener carnet del Partido Nacionalista Vasco te ayude a encontrar trabajo. Es intolerable. Y por tanto esas cosas hay que hacerlas valer en esa postal amarillenta que digo, que representa el PNV. Yo creo que las redes clientelares yo las he conocido desde siempre aquí en Euskadi. Y las redes clientelares del Partido Nacionalista Vasco, que también comparte las puertas giratorias, siempre comparte las puertas giratorias con el PSOE y con el Partido Popular, yo creo que son la cuota de oligarquía y caciquismo propia del conjunto del Estado aquí en Euskadi. Yo creo que Íñigo tenía razón cuando ayer planteó que la gente sencilla debe dar una lección a los poderosos. Y por tanto, fijaos, si volvemos a hablar de política a lo grande, tenemos que entender que es muy difícil que limpiemos la herrumbre de las puertas oxidadas con algodones. Y es muy difícil que movilicemos a las mayorías golpeadas, que empiezan a asustarse porque empieza a hacer frío y a lo mejor no puedes pagar la luz. Y resulta que te dicen que la economía mejora, pero las neveras siguen vacías. Y la economía, en lo macro, parece que mejora, pero hay mucha gente que no ha podido pagar la matrícula de la universidad este año. Y se alargan las operaciones porque no hay dinero y las listas de espera también son más largas. Y seguimos sin tener dinero para los enfermos de hepatitis C, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa que el Parlamento, fijaos, tiene que parecerse a la sociedad. Y no puede ser que el Parlamento sea un juego de compadreo. Claro que hay que darle la mano a Rafael Hernando y claro que hay que hablar en el Parlamento con todo el mundo. Pero no hay que olvidar que trabajamos para ser útiles a la gente que nos ha llevado a las instituciones. Y esa gente no puede tener nunca la sensación de que estamos abandonándoles. No podemos hacer cierto eso que decía en los años 50, un politólogo francés, Maurice Duverger, que decía, un diputado de la extrema izquierda está más cerca de un diputado de la extrema derecha que de sus propias bases. No puede ser. Y como lo sabíamos desde el principio, porque somos politólogos y habíamos leído a Duverger, establecimos que los círculos son el corazón de la posibilidad de que este partido sea diferente. Y los círculos son una obligación vuestra. No es una obligación de ninguna dirección, es una obligación vuestra. Erich Fried, en un poema, decía, y volvieron los 5.000 soldados derrotados en la lucha contra el enemigo, y cuando fueron interrogados por sus mandos, ¿cómo es posible? No, perdón, volvieron, sí, los 5.000. ¿Y cómo es posible que os derrotaran si sois 5.000 y ellos eran solamente 10? Y contestó apesadumbrado el cabo, es que nos rodearon. A veces hay un discurso lastimoso, ¿no? Los círculos es que no nos escuchan. Pero ¿y por qué tiene que escucharos nadie? Si los círculos tienen que ser la parte no partido de nuestro partido. Si los círculos tienen que ser el espacio donde os podéis encontrar para hacer lo que queráis hacer. Para tener una relación con la sociedad.
La relación de la dirección con los círculos tiene que ser de cuidarlo, de cuidaros, pero si vais solo, dejaros. Yo siempre digo que cuando le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró de una pata y de un brazo y me tiró a mitad de la piscina. No me extraña que haya terminado votando a Vox. No os reáis y hagáis sangre con... En cambio, cuando le pedí a mi madre que me ayudara a montar en bicicleta, si yo iba solo me dejaba, pero si me iba a caer me agarraba, ¿no? Entonces, fijaos, los círculos yo los entiendo como una política maternal, no una política paternal o paternalista. Y por tanto, esa política maternal no necesita ni que os autorice, ni que estén siguiendo lo que hacéis, al revés. Tienen que estar tanto los consejos ciudadanos como las propias direcciones al servicio de lo que los círculos quieran desarrollar. Hay una cosa... No he empezado. Solamente quiero deciros una cosa. Mirad, cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Yo siempre cuento que vi una pintada, un graffiti en Buenos Aires que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Porque si tú interiorizas la imposibilidad de hacer las cosas, no las haces. Por eso controlan los medios de comunicación. ¿Y cuál es el mensaje central de los medios de comunicación? No se pueden cambiar las cosas. Y si pretendes cambiar las cosas, cuidado que poco menos que se hunde en la civilización occidental. Creo que es muy importante, y es una de las tareas que vino a hacer Podemos, era liberar del miedo a la gente, quitar el miedo. Y en la sociedad de Euskadi, creo que fue muy importante esa liberación del miedo que implicó el cese de la violencia. He leído una entrevista que me ha gustado mucho, estoy loco por leer el libro de Edurne Portela, El eco de los disparos, donde ella decía: no frivolicemos con la paz en Euskadi. A ver si vamos a pasar del miedo a morirnos de la risa con 8 apellidos vascos. Y dice: cuidado, cuidado. A ver si nos va a hacer tanta risa 8 apellidos vascos solamente como una forma de engañarnos y olvidarnos de todo el sufrimiento conjunto que ha tenido este pueblo. Porque el poder está encantado de que nos echemos unas risas. Pero la risa a veces es, como contaba Shakespeare en el papel del bufón, la risa desactiva el conflicto. El conflicto no es la violencia, el conflicto es que no le rías las gracias al poder. El bufón era quien le hacía ver al rey que había un conflicto, pero como se lo expresaba en términos jocosos, con risa, un personaje contrahecho, caricaturesco, desactivaba la crítica, informaba al rey y conseguía que la crítica perdiera la posibilidad de construir un dolor que se convirtiera en conocimiento, que al final se transformara en transformación social. Que no robe nadie el dolor que ha sufrido este pueblo. Y está bien que uno se ría. Claro que está muy bien que uno se ría, pero también sin olvidar que uno tiene que hacer los deberes pendientes. Porque si pasas directamente del miedo a la risa sin más, sin análisis, es bastante probable que la herida no esté realmente cerrada y que uno se olvide de todas las reflexiones pendientes que hay detrás. Os decía que vivimos en una crisis civilizatoria. Estamos en un momento histórico no en España. No penséis solamente en Euskadi, ni en el Reino de España, ni pensad en términos más grandes. Estamos asistiendo a un cambio del contrato social. Estamos viendo, fijaos, que lo que la izquierda ganó a la derecha después de la Segunda Guerra Mundial, que se plasma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, está terminándose. Están las patronales de todo el mundo, de todo el mundo. Vengo de recorrer desde Toronto hasta la Tierra de Fuego, por universidades, y las patronales de todo el mundo están crecidas. Los canallas están envalentonados y las patronales están diciendo: ya no hace falta el Estado social. Lo están asumiendo. Y la Unión Europea está planteando que es que eso ya de tener un trabajo fijo pertenece al pasado. Y eso de que haya pensiones públicas, bueno, si no hay, no hay. Luego sí que hay dinero para rescatar a los bancos. En cambio, fijaos, van
Otra vez a respondernos que no, que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es que esto es muy caro, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? De que tú tengas seguridad social, de que tengas un seguro de desempleo. O sea, volvemos otra vez a la Europa de Dickens, del siglo XIX. Otra vez los niños a trabajar, las mujeres a hacerse cargo de toda la tarea de cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso nacimos. El miedo está haciendo que haya mucha gente que diga, terceras elecciones es lo peor que nos puede ocurrir. Bueno, lo peor que nos podría ocurrir es que no hubiera elecciones. Y de repente nos asustamos y estamos interiorizando de que unas terceras elecciones es lo peor, que no, que lo peor es lo que pasó en Grecia o en Italia, que Goldman Sachs colocó a uno de los suyos sin elecciones. Que hay gente que lo está planteando. Y hay gente que parece que está tan agotada con la presión de que hay otra vez elecciones que casi prefiere que venga un salvador a solventar nuestros problemas. Otra vez, fijaos, un miedo indirecto operando. ¿Y sabéis cuál es el problema? Y por eso os digo que me parecía espectacular lo que ha hecho Podemos en Euskadi, de ser capaz de salir de ese miedo y no irse a la risa, sino irse a la reflexión y empezar a pensar desde Euskadi las posibilidades de una democracia alternativa. Os repito, una de las cosas que me ha asombrado a mí de Podemos en Euskadi ha sido su capacidad de salir de ese miedo identitario, de esa reflexión constante de miraros el ombligo, a empezar a pensar soluciones alternativas, que no eran solamente para vosotras y vosotros, sino que eran también para el conjunto del Estado, para Europa y para el mundo. Y de repente lo que podía pensar una vasca o un vasco podía servir como ejemplo para el conjunto del mundo. Aquí se han hecho cosas que sirven de ejemplo para América Latina, para África, para América, para el norte, para Asia. Pero habéis hecho cosas grandes cuando habéis dejado de miraros el ombligo. Cuando hay una crisis de civilización, de que cuando teníamos las respuestas nos cambian las preguntas, en la incertidumbre, el riesgo de que nos quedemos paralizados es muy alto. Dios ya no tiene la fuerza que tenía de solventar nuestros problemas. Las ideologías, no está muy claro ya que ser de derecha, de izquierda. Dice Felipe González que es de izquierda. Y después, ¿no? La familia. Yo siempre contaba antes que me pidió el gobierno de Noruega que hiciera un estudio del éxito de IKEA aquí en España. Entonces, después de un estudio enorme, les entregué las conclusiones. Les extrañó porque era solamente 2 páginas y la primera era una carátula. Y le decía que el éxito de IKEA en España era porque los matrimonios jóvenes que se casaban, cuando según las estadísticas 2 años y 3 meses después se divorciaban, nadie se peleaba por quién se quedaba sus muebles de mierda. Y no les gustó. No les gustó no porque me lo dijeran que no les gustara, sino porque les pedí un segundo estudio donde les iba a demostrar que el deterioro de la relación de pareja se demostraba en cómo se curvaba la biblioteca Bjork con el peso de los libros como una señal directamente proporcional a tu crisis de pareja. Y les pareció que no tenía bases científicas y no... Bueno, hay una cosa terrible, fijaos, os decía que vengo de América, pero también está pasando aquí con algunas comunidades, que el miedo de la derecha, ¿sabéis quién lo está ejemplificando? Los evangelistas. Y están en Estados Unidos, en Brasil, en muchas comunidades, están de alguna manera reelaborando ese miedo de la pérdida, fijaos, un miedo vinculado a que todo se convierte en mercancías. Y si no somos rentables en alguno de esos mercados, tenemos miedo. Todo es una mercancía. El deporte es una mercancía. Podemos no representa a ese 1% que bate récords en las Olimpiadas. Representamos al 99% que quiere jugar y no va a batir ningún récord. El problema es que cuando es el 99% piensa que no vale porque no bate récords. E interioriza el discurso de ese 1%, que hay que preguntarse si bate récords porque el otro 99% se lo está permitiendo o es porque tiene realmente unas enormes capacidades. Los evangelistas están utilizando ese miedo de que todo se ha convertido en mercancía. El miedo de la precarización laboral, que nos hace estar asustados si pierdes el trabajo y ¿qué haces? ¿Quién eres? El miedo, fijaos, de las burbujas culturales donde vivimos. Vivimos en sitios cerraditos donde perdemos la jugada.
Es como si del mapa solamente tuviéramos un trocito del mapa y de repente si nos salimos del trocito del mapa nos sentimos perdidos porque no nos han entregado la posibilidad de tener el mapa completo. Porque cuando empiezas en los medios de comunicación, esta mañana empezaba a explicar algo y me dice, no, pero contéstame, Pablo Íñigo. Digo, no me da la gana. O sea, que quiero hacerte un argumento, ¿no? Pero no nos dejan argumentos. Desaparecen de los currículums de historia de nuestros hijos las asignaturas de historia, las asignaturas de filosofía, porque dicen que no son útiles, que no ganas dinero. ¿Y quién demonios construye el sentido de la sociedad? ¿Qué es Podemos sino el que dibuja la constelación de todas las estrellitas? Las estrellitas son las que pintan en el firmamento. Si no las dibujas, no tiene sentido. Y eso es lo que tiene que ser la política. Y es lo que nos niegan, ya digo, ante esa incertidumbre donde las respuestas viejas ya no valen, nos dicen, ten miedo, porque si tienes miedo me vas a votar a mí, que soy la derecha de siempre, que tengo el apoyo de una iglesia reaccionaria y que tengo el apoyo de unos medios de comunicación que te dicen que si tocas las cosas las vas a romper. Y por tanto, quédate quieto, porque no vas a cambiar nada y vas a estropear lo que existe. Eso es lo que nosotros venimos a impugnar. Eso es Podemos. Esa ha sido nuestra fuerza. Y eso, como veis, solamente se puede conseguir con coraje. Con coraje. Termino diciéndoos una cosa, de una conferencia preciosa que oí de un biólogo, donde él contaba que cada uno de nosotros y de nosotras, si se desplegase el cuaderno de la evolución de la humanidad, nosotros seríamos un plieguecito de esos, ¿no? Pero que hemos llegado hasta aquí también gracias, ¿no?, a ese despliegue del desarrollo evolutivo. Y somos resultado, fijaos, de las extrañezas, de las rarezas. El ser humano en 5 extinciones sobrevivió porque sobrevivió lo que no era la norma, sino lo que era la excepción. La norma pereció en las grandes extinciones. Por tanto, fijaos, cosas que eran imposibles son las que nos permitieron llegar hasta aquí. La ciencia política durante finales del siglo XX miraba solamente a la economía. Una parte miraba a la física y era interesante, pero donde tenemos que mirar es en la biología, en la vida. ¿Y qué demostraba este biólogo? Que las rarezas son, las excepciones son las que nos preparan para el siguiente salto evolutivo. Y esto no es una cosa muy extraña de entender. Mirad, en Colombia ahora mismo hay un proceso de paz. Y era imposible que hubiera un proceso de paz. 52 años en guerra. Con medio país en guerra. Y era imposible solventarlo. ¿Y sabéis por qué ha sido posible solventarlo? Porque alguien dijo, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y ocurrió algo que algunos me habéis escuchado muchas veces contar, que contaba mi maestro Jesús Ibáñez, el ejemplo del monje zen, que ha estado toda su vida enseñándole a su discípulo a diferenciar entre lo que existe y lo que no existe, lo que es verdadero y lo que es mentira. Y le llama al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice, si me dices que esta vara no existe, bueno, pues te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Yo pensaba cuando era jovencito que la solución era quitar la vara al maestro y decirle, ¿y ahora qué? Pero Jesús Ibáñez, que era sabio, decía, no. La respuesta es que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que me has puesto, o me invente una nueva dimensión o me das con el palo en la cabeza. ¿Y sabéis qué han hecho en Colombia? Se han inventado una nueva dimensión. Y han dicho, y era imposible, ¿eh? Estoy hasta las narices de la gente que nos dice que las cosas son imposibles. Porque los que nos dicen que las cosas son imposibles quieren que sigan funcionando los protocolos existentes de lo que existe. Y dicen que es imposible. Y cuando le cambias cualquier cosa se ponen nerviosos. Cuando les dices en el Parlamento español, dices, oye, ¿y por qué hay aquí un jodido rey visigodo que estuvo 3 meses en Toledo y no está Boabdil? Y de repente se vuelven locos. Porque no te pueden explicar, claro, o te aceptan que es que España no existía y no pinta nada, ni Chindasvinto, ni Recaredo, ni tampoco Boabdil, pero entonces, joder, pues entonces, sácalos todos. Entonces son cosas... Decía Bertolt Brecht que tenemos que hacer preguntas al poder para intranquilizarlo. Y decía Bertolt Brecht, ¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo? Bueno, termino. En Colombia no sabían que era imposible, fueron y lo hicieron. Un proceso de paz.
¿Y sabéis qué hicieron? Dijeron que la justicia en la sociedad neoliberal ya no la entendemos como justicia, la entendemos como ley. Y decían en Colombia, fijaos, decían en Colombia, ¿de qué me sirve a mí que encarcelen a los que me han jodido? Yo lo que quiero es que me restituyan. Y de repente se inventan una nueva dimensión, la justicia restitutiva. Y la justicia restitutiva es una justicia que obliga a los que han hecho mal y lo reconocen, y no han sido barbaridades que tienen que ser realmente procesadas, que restituyan a las víctimas. Y gracias a eso pueden conseguir, después de 52 años, un proceso de paz. Antes de ayer escribió Fernando Savater un artículo terrible diciendo que estaba en contra del proceso de paz en Colombia. Y uno pensaba, no puedes seguir respirando por la herida. No puedes seguir, por encontrar satisfacción personal, apoyar a que un proceso de paz que lleva medio siglo ensangrentando a la sociedad colombiana no pueda tener lugar. La conclusión de todo lo que quería compartir con vosotras y con vosotros, que no tenía mucho interés en pensar en términos electorales, era que Podemos nació para pensar los imposibles. Que la democracia que tenemos que reinventar no es una democracia que construyamos mirando hacia detrás. Sabéis que cuando Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que estaba todo el día encabronado, ¿no?, decidió destruir Sodoma y Gomorra, las dos ciudades más divertidas de la antigüedad, le dijo a Lot, salva a tu familia, pero solamente te pido que no miréis para atrás para que no veáis lo bruto que soy, ¿no? Y la mujer de Lot, que la pobre no tiene ni nombre, es la mujer de Lot, miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Si Podemos se diferenció de los partidos tradicionales de ese lugar antaño llamado izquierda, fue porque no vino a parchear los problemas que ya no puede solventar la Constitución del 78, el modelo bipartidista con los añadidos del PNV y Convergencia, y esa Europa sometida a la troika y a los intereses centroeuropeos. Cuando nació Podemos, nació para atreverse a pensar cosas diferentes, para dejar de delegar la política, para asumir que los círculos tenían que ser aquello que decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Bueno, pues hay que dedicar una parte de nuestro tiempo a cómo queremos que funcione de la puerta de casa para afuera, no de la puerta de casa para adentro, que se presupone que de eso nos encargamos cada uno. Si nos olvidamos de eso, amigas y amigos, si nos olvidamos de que no venimos aquí para subsanar los errores de ayer, sino que para atrevernos a pensar unas dimensiones diferentes, lo más que vamos a llegar es a sustituir unas élites y a poner 4 parches. En un momento en donde hay una contrarrevolución conservadora que está acabando con la democracia en todo el mundo. Y no quiero ponerme apocalíptico, ¿sabéis por qué? Porque los profetas del apocalipsis invitan constantemente a la parálisis. Hay un dicho castellano que me gusta mucho que dice, cuando pienso que me voy a dormir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir. ¿No? Pues dice, me voy a dormir, me voy a morir, me echo un rato, ¿no? El apocalipsis, que todo está muy mal, que todo es un desastre, nos invita a la parálisis. No, no se trata de eso. Se trata de entender que en Estados Unidos puede ganar Donald Trump, que no se diferencia nada a lo que significaba un Hitler en los años 30. Y no nos equivoquemos. Si es que ya no hace falta que los ejércitos de la Wehrmacht invadan Polonia y veamos esa foto terrible de arrancando la barra de la frontera. Si es que ahora das a un clic y arruinas a un país. Donald Trump, el auge de la extrema derecha, golpes de Estado en América Latina. Tenemos un mundo donde o defendemos la democracia o la perdemos. Por eso, fijaos, tenemos un elemento, y esto es lo último que quiero compartir con vosotras y vosotros. Tenemos un mundo que solamente funciona expulsando a las mayorías. El modelo neoliberal, esa sociedad donde cada uno de nosotros tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Tenemos que vivir la vida como si fuera una empresa. Estamos todo el día invirtiendo en nosotros, ¿no?
Ese mundo neoliberal tiene una característica, y es que cuando cae, solventa sus problemas insistiendo. Es el único modelo que sus crisis las solventa con más medicina de la misma que nos está matando. Y pensadlo. ¿Cuál es la solución que nos ofrecen? Ah, que hay un problema medioambiental, privaticemos el Amazonas. Ah, que hay un problema con las pensiones, pues que hagan pensiones privadas y el que no tenga que se muera antes. Ah, que hay un problema con el empleo, rebajemos los derechos laborales. Ah, que hay un problema con lo que queráis. Ellos siempre la solución es más de lo mismo. Es como una religión, que cuando vuelves derrotado te dice el clérigo de la religión que sea, es que no tuviste la bastante fe, la suficiente fe. Joder, ¿cuándo voy a tener la suficiente fe? Por tanto, el modelo neoliberal, que es el que se está convirtiendo en un sentido común, es el que tenemos que impugnar. Y nos corresponde a todos impugnarlo porque en todos los lugares afecta. Y esa postal, ya digo, que amarillea aquí en Euskadi, que la quiere presentar el PNV como un paraíso, no es tan paraíso. Y aunque fuera un paraíso, que no lo es, y las responsabilidades con el futuro de los hijos, de los nietos, ¿qué ocurre con los problemas estructurales del envejecimiento de la población, de la destrucción de empleo por la robotización de la economía, de la crisis medioambiental que nos afecta? ¿Qué ocurre? Dices, no, como me va bien, miro hacia otro lado. Nosotros nacimos para confrontar este tipo de cuestiones y sabemos que vamos a molestar al poder. Y utilizábamos la expresión, ¿recordáis? El miedo va a cambiar de bando. Pero esa idea de que el miedo cambiara de bando no era asustar por asustar ni amenazar, no. Era que nos respetaran. Era que no volviéramos a aquella situación, ¿recordáis? Cuando aquel empresario en Navidad tiró billetes de 50 euros a trabajadores y una trabajadora se rompió las vértebras por coger el dinero como si fuéramos, no sé muy bien qué. Podemos nació para todas esas cosas. El dolor que ha sufrido Euskadi creo que tiene que convertirse en conocimiento, en sabiduría, en experiencia, en voluntad de cambio, en política para transformar las cosas. Creo que tiene razón la compañera que dice que está muy bien que se normalicen cosas con 8 apellidos vascos, pero tenemos la obligación de todo ese dolor convertirlo en conocimiento para que nos lo contéis, para que nos lo contemos, para que salgamos de esa mentira de que parece que el PNV es el único partido que tiene derecho a gobernar en Euskadi, con ese retrato inmovilizado de la realidad. Siempre digo que detrás de todo esto está la obligación de trabajar, de estudiar, de encontrarnos, de dialogar. En un mundo donde ya no hay verdades o las verdades del pasado ya no sirven, vamos a vernos en la obligación de cabalgar contradicciones. Y esto es el corazón de Podemos. Quien quiera, decía ahora que vengo de América Latina, en América Latina decía todo el mundo, ¿y qué tenemos que hacer para construir Podemos? Porque en América Latina nos ven como lo más esperanzador que tiene una fuerza política transformadora en el mundo. Y yo les decía, bueno, tenemos nuestros problemas. No, pero 5 millones de votos. Y desde su perspectiva tienen razón. ¿Recordáis que nos emocionamos con la victoria de Syriza? ¡Ay, chiquitito! La economía de Grecia es la economía de la Comunidad de Madrid, el 2% del PIB. Imaginad lo que significa en el imaginario de la transformación y de la emancipación del mundo que ganase Podemos las elecciones. O sea, la inyección que supone de energía. Y nosotros aquí a veces nos enredamos mucho. No, tenemos muchos problemas. Estamos peleados entre nosotros. Ellos, en cambio, fijaos en su lectura y me decían, ¿qué tenemos que hacer para tener aquí un Podemos? Yo les decía, nuestro doctor J está desarrollando unas pastillas que te las tomas y te haces de Podemos, pero no las tiene todavía terminadas. Y tienen efectos secundarios. Te sale una garra ahí en la espalda. Y les decía que para construir Podemos tenemos que recuperar aquello de hace 2 años. ¿Recordáis cuando decíamos que si quieres navegar, no empieces... Se lo cuenta Antoine de Saint-Exupéry en una novela póstuma que se llama Ciudadela,
que decía que si tú quieres navegar no tienes que reclutar tripulaciones, cortar tablas, clavar clavos, hacer velas. Si tú quieres navegar tienes que construir la gente anhelo de mar. Y el anhelo de mar va a generar todo lo demás. Por eso, fijaos, Podemos no puede perder de vista ese anhelo de mar. Y tiene que mantener un equilibrio complicado entre las instituciones y la calle, entre lo que te obliga la realidad y tus sueños, entre las constricciones de lo posible y no saber que hay cosas que son imposibles. Vamos a tener que vivir en un mundo, y esto, por favor, es lo más importante que quería trasladaros como reflexión, es que vamos a tener que ser partido y movimiento. Vamos a tener que ser municipalismo, que es donde la realidad política tiene más posibilidades, pero también necesitamos el Estado central para defender al municipio con esa política maternal, no paternal, sino maternal. Tenemos que ser municipio y Estado, movimiento y partido, bases y jerarquía, ecologistas y consumo. Tenemos que ser, fijaos qué complicado, lo mismo que la luz, onda y partícula. Esto lo conté en México y un estudiante mexicano dijo, profesor, no sé si lo he entendido. Eso que usted está planteando es que tenemos que ser como el sexo de los estudiantes. Y yo, ¿cómo es eso? Y dice, sí, que cuando tenemos dónde no tenemos con quién y cuando tenemos con quién no tenemos dónde. Y le dije, bueno. Todas las frustraciones que tenemos a menudo, todos los días en los círculos, tienen que ver con esto. Porque no hay soluciones mágicas. Porque tenemos que experimentar. Porque cada experimento que nos sale mal, nos lo cobran con creces. Porque no tenemos ejemplos de ningún lado. Porque estamos atándonos los cordones al tiempo que corremos o dibujando el patrón al tiempo que lo cortamos. Pero es el tiempo que nos ha tocado. Solamente puedo deciros que todo lo que aquí vivimos como dificultades que a veces nos agotan, y es verdad que nos agotan, desde fuera las están viendo como la posibilidad de no sucumbir en una larga noche como la de los años 30. Fijaos el reto que tenemos. No estamos trabajando ya solamente para nosotros, sino que nos está mirando el mundo. La posibilidad que de un movimiento social surja una fuerza política que frene el auge de los populismos de extrema derecha, que frene a los Donald Trump, que frene a los Alianza por Alemania, que frene a los Sarkozy, que frene a los Rajoy. Ese imaginario que puede permitir que no perdamos la democracia reside en la fuerza que tengamos nosotras y nosotros. Y por eso tenía absoluta razón Bertolt Brecht cuando decía que solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Bueno, vosotros no sabéis, pero yo os explico, es que encima está con jet lag. Imaginaros, si no estuviera. Me han pasado aquí unas tarjetitas. ¿No oís? ¿No se oye? Sí. Digo que me han pasado aquí unas tarjetitas que recogen las preguntas que habéis ido haciendo y las he puesto en 3 montoncitos, ¿vale? Un montoncito sería aquí, este montón. Cuestiones internas y organizativas. Otro montón, cuestiones de política general. Y otro montoncito, política vasca. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué os apetece? Política vasca. Venga, pues empezamos por aquí. A ver si consigo leer, ¿eh? A ver, aquí dice alguien, ¿el sindicalismo es de clase o todo él se ha hecho corporativista? Ejemplo, los 5.000 trabajadores de Kutxabank tienen firmado un convenio desde hace 15 años de asistencia sanitaria privada.
debilitan la sanidad pública, duplicidad de gasto, etcétera. No hay nada que discutir. Quiero decir, todo el mundo sabe que el Ayuntamiento de Bilbao tiene, con consenso de casi todas las fuerzas sindicales, doble aseguramiento, Igualatorio y Osakidetza. Kutxabank tiene doble aseguramiento, Moravital tiene doble aseguramiento, o las políticas de pensiones, quiero decir, o qué voy a decir yo del papel de los sindicatos en mutuarias y en otras mutualidades patronales. Muchos sindicatos están reflexionando sobre el papelazo que están haciendo, y la llamada mayoría sindical, algunos de sus líderes con los que hemos hablado, están reflexionando sobre el papelazo. Quiero decir, no puede ser que la mayoría sindical, y menos los sindicatos que se llaman de clase, apoyen políticas de pensiones mixtas o apoyen dobles aseguramientos o apoyen sistemas como el de Muface o como el de ISFAS o otros sistemas de doble aseguramiento. Debilitan los servicios sociales públicos, debilitan la sanidad pública, debilitan los sistemas de pensiones públicos, etcétera, etcétera. Entonces, los sindicatos no pueden ser parte del problema. Y si son parte del problema, tenemos que hablar con ellos. Pues si son parte del problema, es un lío. Es un lío perejil que tenemos que... No, un sindicalista de ELA, de LAF, de comisiones de UGT o de SK no puede pensar que lo mejor para sus trabajadores es la sanidad privada. Porque culturalmente es un desastre. Y está lejos de lo que llamamos cultura de derechos sociales. Y la competencia de sanidad pública, sanidad privada, siempre pierde la sanidad pública. Y un sindicalista no puede estar de acuerdo de Kutxabank con que tengan doble aseguramiento. Por lo tanto, este tema es un viejo tema, el repensar los líderes sindicales y las bases sindicales, el papel de los sindicatos en algunas tareas de reforzar lo que llamamos los tejidos sociales y los derechos sociales en la sociedad vasca, en la sociedad española. Sin duda, como los sindicatos y sus líderes y sus lideresas no hagan una reflexión lo más profunda posible sobre estos temas de los sistemas sociales de educación, sanidad y de políticas sociales, es posible que se conviertan en parte del problema. Y entonces tenemos tenemos que hacer una reflexión también sobre estos asuntos. Obviamente, el tema que tenemos delante son los sistemas de pensiones mixtas, en la empresa privada y en la empresa pública. Los sistemas de pensiones mixtas son sistemas que están favoreciendo por los capitales financieros y por las casas de aseguramiento. Todo el mundo lo conocéis aquí, y si no, profundizamos en el tema. Yo soy médico, no soy economista, pero profundizamos en el tema con todos los datos que queráis. Los sistemas de pensiones mixtas favorecen los sistemas de pensiones privados y favorecen la acumulación del capital para trabajar en fondos de pensiones. Claro. O sea, con nuestro dinero están trabajando en los fondos de pensiones, están especulando financieramente. Los sindicatos, ELA lo sabe, LAF lo sabe, comisiones, GTSK lo saben, porque tienen analistas más poderosos a veces que nosotros. El problema no es ser buen analista. El problema es tener la percepción cultural de que están teniendo una equivocación bajo el punto de vista de las políticas sociales. Yo creo que a eso vamos a tener que darle vuelta más despacio en otros momentos y sobre todo en cada municipio, en cada Muface, en la universidad, en cada Ikastola, en cada escuela pública vasca. Tenemos que dar una vueltita a estos temas. Porque el tejido social tiene algunos agujeros. Y cuando estamos planteando desde Podemos reforzar los tejidos de políticas sociales, dando solvencia a las políticas sociales, hay algunos asuntos que no los tenemos bien organizados, que es el papel de las mayorías sindicales en la gestión de las políticas sociales. Y esto es un lío, también en el Ayuntamiento de Santurce. Bueno, más preguntas. Sí, yo quiero decir una... Te lo agradecemos mucho. Gracias. Yo no quiero nada, quiero mucho, ya no te quiero. Antes de el otro. Hay que pagar uno y entonces... vale. No, quería decir, mirad, hay una cosa que se plantea en términos teóricos pero que es muy fácil de entender, y es que, ¿sabéis que una de las diferencias entre los que venimos de tradición marxista, pero
Ludovico Silva, que es un filósofo venezolano, perdón por citar a Venezuela, Ludovico Silva decía que si los logros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos, ¿no? No somos ortodoxos, pero Marx nos enseña muchas cosas, igual que Gramsci nos enseña, no sabéis cuánto, ¿no? O sea, la lectura de Gramsci yo creo que es obligatoria, porque él lo que hace es renovar de una manera crítica a Marx, sin ningún tipo de fetichismo, ¿eh? Uno de sus primeros artículos del año 19 es la revolución contra el capital. Es decir, él dice que la revolución rusa se hace contra el capital de Marx. Él, que es un súper marxista, dice, no, vale, Marx metió la pata. Es mentira eso de que las revoluciones solamente tuvieran lugar en los países capitalistas más desarrollados. Pues no es así, no pasa nada. O sea, no hay que vivir las cosas como si fueran catecismos que ha dicho mi jefe no sé qué y tienes que defenderlo. No, bueno. Mira, una de las diferencias grandes entre una visión crítica de la economía capitalista y una visión complaciente es si las crisis tú las entiendes como un accidente o como sistémicas. El marxismo sabe que las crisis son sistémicas, son consustanciales al sistema capitalista. Y desde finales del siglo XIX hay crisis. Hay sobre todo, ha habido 4 grandes crisis. Las últimas las conocéis. La crisis del 29, la crisis de 1973, la crisis actual, ¿no? ¿Y sabéis qué ha ocurrido en la última crisis? Que la última crisis, que empieza en el año 73, ¿no? Esa crisis es la primera vez que tiene lugar con la clase obrera profundamente debilitada, derrotada moralmente. ¿Y sabéis qué significa? Que en las anteriores crisis la presión de los trabajadores había logrado que las empresas recuperasen su ganancia inventando procesos productivos que hacían que la economía creciera otra vez. Fuera el vapor, el motor eléctrico, la química. En cambio, la debilidad de la clase obrera hace que la recuperación de la tasa de ganancia a partir de los años 70 se haga sustituyendo a trabajadores por máquinas. Y eso hace que cada vez haya menos empleo. Y a la vez menos empleo, los sindicatos son cada vez menos fuertes. Y la conciencia por esa derrota moral de los sindicatos, que se traduce en una derrota moral de la clase obrera, porque los sindicatos tienen la obligación de trasladar esa conciencia de que nunca te están pagando el fruto íntegro de tu trabajo en las sociedades capitalistas, se convierte en algo que ayuda a la lógica del sistema. Y de repente metemos la pata. Lula, por ejemplo, me lo contaban la semana pasada, mete la pata. Resulta que dice, voy a ayudar a que los pobres salgan de la pobreza. Y les voy a dar una tarjeta de crédito. ¿Qué has hecho? Has reforzado a los bancos que te acaban de ahorcar. Los bancos que te acaban de hacer un impeachment a Dilma Rousseff y que a ti te quieren encarcelar, porque son los bancos, son los que tú has reforzado queriendo ayudar a los pobres a salir de la pobreza. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes meter la pata de esa manera? Los sindicatos son una herramienta nuestra. No podemos despreciar a los sindicatos, porque es como despreciarnos a nosotros mismos. Pero, claro, es que yo me acuerdo de Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras. Claro. Entonces, claro, un tipo que ayuda a las FAES, un tipo que tiene una lectura de la derecha. O el actual secretario general del UGT dijo ayer o antes de ayer que él quería que los votantes del PP fueran afiliados a UGT. Yo estoy dispuesto a entender lo que puedes querer decir, pero no es eso, compañero. O sea, el votante del PP que quiere que Rajoy, que es un tipo que manda SMS a un delincuente a la cárcel y que es el responsable de una trama de corrupción institucional, yo no quiero que milite en mi sindicato o en un sindicato supuestamente de clase, no quiero. Y lo que yo querría, si hubiera esa conciencia, es una cosa que leí en el año 70, no lo leí en ese año, que era pequeñito, pero no tanto, pero era pequeñito, de las luchas obreras en el año 77 más o menos, donde la fuerza de los trabajadores era tanta, pese, recordáis, a los pactos de la Moncloa, pese a que el Partido Comunista intentó desmovilizar la calle, pero había una conciencia, porque venía de los finales del franquismo, y era una conciencia de los trabajadores. Y entonces había una huelga, creo que era en la SEAT, y estaba el responsable de la fábrica desesperado, ¿no? Entonces va a García y dice, pero García, ¿qué es lo que queréis ahora? ¿Qué es lo que quieres? Entonces García estaba en la serie de dibujos animados de entonces y dijo, yo lo que quiero es que Marco encuentre a su mamá. Entonces el otro como que sigue la huelga, ¿no? Es decir, de alguna manera, en esa respuesta, ¿no?, de que hay una huelga y tú le dices, ¿pero qué es lo que pedís? Pedimos que Marco encuentre a su mamá, ¿no? O sea, lo que le estás diciendo es,
que hay una lógica profunda, que es que los trabajadores buscan una sociedad más igualitaria, más justa, sin explotación. Y que en cuanto eso no ocurra, la lucha tiene que seguir. Y cuidado. Otra cosa que me he dado cuenta, porque a veces es muy bueno salir de tu país para mirarte desde fuera. ¿No sabéis cómo está lamentando Lula y Dilma Rousseff no haber reforzado durante estos años que tenían el poder sindicatos, movimientos sociales, medios de comunicación objetivos, y ahora que han perdido el poder y tienen en contra a los medios de comunicación de la derecha, a las organizaciones de la derecha, a la Iglesia evangelista, dicen, ay, si hubiéramos sido capaces de reaccionar. Hay que esperar a que nos rompan el espinazo para reaccionar, porque os aseguro que nadie se libra en este modelo neoliberal. Nadie. O sea, ni los pilotos de avión, que recordáis, parecía que eran los, ¿recordáis? Que eran los jefes. ¿Y ahora quiénes son? Pues nada, ¿no? Es decir, que esa memoria también de estos egoísmos pequeñitos, ¿no? Nos tienen que hacer que resuene en nuestros oídos. Que resuene en nuestros oídos. Vamos a una un poquito más general. Es decir, Albert Rivera dice así que la cultura no debería estar politizada. Y la cultura, junto con los medios de información, son los mayores generadores de opinión que existen. Entonces, lanzo la pregunta. ¿Creéis que la agenda neoliberal tiene como principal agente de control esta despolitización al estilo 8 apellidos vascos? ¿Creéis que desde Mecano hasta Gran Hermano no pensar es la correa más corta posible de un esclavo? Yo lo tengo muy claro. Mirad, en el año 68, Lewis Powell, que era un juez, que después lo va a nombrar miembro del Tribunal Supremo Nixon, plantea que la hegemonía en Estados Unidos era demócrata. Es decir, que era el mayo del 68 y estaban desesperados porque perdían elecciones. Y Lewis Powell hizo un decálogo de 10 puntos, aunque hay gente que hace decálogos de 12 puntos, ¿no? Entonces, hizo un decálogo donde él planteaba que había que cambiar el sentido común de los norteamericanos. Entonces, él habla con los grandes empresarios, es decir, tenéis que comprar universidades, medios de comunicación, fundar fundaciones, traducciones, revistas, meternos en Hollywood. Y hicieron un nuevo contrato. El New Deal de Roosevelt lo convirtieron en el New Deal for America, el nuevo contrato por América de Reagan, donde cambió la manera de pensar. Se ve muy claro en el cine norteamericano en la evolución de esos años. Y al final lo que hicieron fue conquistar el sentido común, claro. El Pentágono, es decir, el Ministerio de Defensa norteamericano, está metido en los videojuegos. Controlan Hollywood. Es decir, hay un cierre brutal para que no existan alternativas. Yo me he dado cuenta, fijaos, pensando hace relativamente poco, me di cuenta de que Podemos existe porque en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, unos loquitos y loquitas hicimos un pequeño núcleo. Yo nunca entendí por qué el poder siempre, peleaba, pero con uñas y dientes, una beca. Ya no te digo una revista, sino que cualquier cosita. Después, cuando mirando en retrospectiva lo que hemos hecho, he dicho, claro, es que fijaos lo que hemos podido hacer teniendo la posibilidad en un pequeño espacio. Ellos tienen todos los espacios. Ellos constantemente son capaces de robarnos nuestras luchas, reconvertirlas y desactivarlas. Y esos debates no se ven tan claros. 50 sombras de Grey, ¿ayuda al feminismo o lo debilita? Beyoncé o Jennifer López haciendo un videoclip diciendo, chico, eres muy macho, pero ellas como floreros, enseñando 80% de su cuerpo,
¿Ayuda al feminismo o lo debilita? Es decir, el poder está siendo muy sutil, incluso para robarnos. Recuerdo, el Tabaco Fortuna hizo una campaña de donamos el 0,7 de cada cajetilla a cooperación internacional. ¿Ayuda a la cooperación o la debilita? Entonces, la cultura es el que te mete el miedo en la cabeza, el que te convence de que es imposible, el que te niega la posibilidad de que imagines escenarios alternativos. Por tanto, la lucha cultural es una lucha central. ¿Qué ocurre? Que la cultura la estamos pensando solamente desde la industria y no estamos pensándola como una herramienta capaz de alumbrar ángulos que no los vemos. Si es cierto lo que os decía al comienzo, de que hay un cierre, un cierre categorial, ¿no? Todo es un mercado, tienes que ser rentable en los mercados, cuidado por no te portes mal que te despido, no te salgas de tu burbujita cultural, ten miedo porque te has endeudado para mantener tu nivel de consumo y te has endeudado con mafiosos que te van a romper las piernas como te portes mal. No te salgas de esa lógica. ¿Sabéis quién nos saca de esa lógica a veces? Los poetas. Una canción, una obra de teatro, algo que a través del arte reubica la realidad en su justo término. Y por eso, fijaos, la lucha cultural es una lucha central en la construcción de hegemonía. Lo dice Gramsci otra vez. Tenemos que leer a Gramsci. Voy a escribir un libro sobre Gramsci. Gramsci plantea que hay tres grandes hegemonías. La ideología de la clase dominante, el sentido común, el folclore, la religión, y luego dice que hay una tercera construcción de hegemonía, y por eso en su tarea es tan importante la idea de la intelectualidad. Él dice que todos somos intelectuales, pero somos intelectuales en la medida en que pensamos el conjunto. El otro día tuve una discusión muy fuerte con un filósofo, porque yo le decía que un intelectual que no es buena persona no es un intelectual, le decía. Y como, eso es una estupidez. Yo le decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Que un médico que mata o que enferma es un médico? ¿O es otra cosa? Es otra cosa, ¿verdad? Entonces, un intelectual que no piensa en el desarrollo del espíritu, que no, en el despliegue de la libertad, de la emancipación, es otra cosa. Aristóteles, que era mazo de listo, decía que hay política y política degenerada, y son cosas diferentes. Y no es igual la democracia que la demagogia, que en sus términos era otro. No es igual la aristocracia, que decía que era el gobierno de los mejores, que la oligarquía. No es igual la monarquía, que para ir al gobierno, que la tiranía. Entonces, un intelectual que no piensa en el conjunto de su sociedad es un intelectual degenerado. Igual que un médico que inventa enfermedades o que te tortura es un médico degenerado, ¿no? Por eso yo creo que la lucha por la cultura es esencial. Es esencial. Y ahí hay una pregunta abierta: ¿qué está haciendo Podemos por la cultura? Me he puesto un poco así como... Y entonces... Juan Carlos Monedero, ¿cómo haces para impedir que los círculos y los representantes orgánicos democráticamente elegidos entren en confrontación por luchas de poder cuando el debate es inexistente? ¿Cómo os derrotaron si erais 5.000? Es que nos rodearon, ¿no? Entonces, a veces 3 personas se quedan en un círculo, que había 200 personas. Mira, yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos que hacer en la política es en ese cabalgar las contradicciones, ¿no?, que dice García Linera, en ese entender que tenemos que ser jerarquía y horizontalidad, de partido y movimiento. En ese ser onda y partícula constante, tenemos que dejar de tener la mandíbula de cristal. Y tenemos un poco la mandíbula de cristal. Es decir, es imposible que nos den duros a peseta. Es que eso no existe. Es que nadie quiere ser el presidente de la Junta de Vecinos, porque el del segundo es un gilipollas. Claro. Entonces, pero si tú quieres gobernar de manera diferente a la Junta de Vecinos, pues tendrás que hacer el esfuerzo. Pues hay una parte, los círculos, hay una parte que van a ser de fiesta, de alegría, de encuentro, pero cada vez que tengamos primarias nos vamos a partir la boca. Sí o sí.
Porque también la materia prima con la que estamos trabajando, que somos los seres humanos, damos de sí lo que damos de sí. Es decir, que el hombre nuevo, ese del que hablaba el Che Guevara, es el hombre viejo en nuevas circunstancias. Entonces, lo que tenemos la obligación es establecer las circunstancias para que no nos haga el bicho que tenemos todos dentro. O sea, eso está bastante demostrado. El ser humano, Perón, que era un canalla, pero listo, decía, el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. Entonces, si tú estableces los mecanismos para que nadie pueda desplegar el bicho que tenemos dentro, no lo vas a hacer. Yo siempre lo digo mucho, en México digo, joder, vais a Noruega y no tiráis los papeles al suelo. ¿Qué pasa? ¿Que cuando crucé la frontera os reseteáis? No, que tú de repente vas y hay unas estructuras sociales y dices, pues no tirar los papeles al suelo. Si fuéramos capaces de construir estructuras que eviten este tipo de cuestiones, una de ellas es, por ejemplo, no hay listas plancha. Es decir, una de las cuestiones es que tenemos que reproducir también en todos los círculos la necesidad de establecer diálogos para que no haya rodillos, ¿no? Que de repente digan, joder, es que si pierdo me machacas, ¿no? O sea, que también que haya posibilidades de que vayamos pensando fórmulas para que quien tiene planteamientos diferentes a los nuestros tenga también su espacio. Porque es que si no se van. Es que si pierdo y me machacan, me voy, pues ahí os quedáis, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que ir inventando. Y sobre todo tenemos que ir interiorizando protocolos para que, uno, que cuando tengamos un problema no digamos, claro, es que mucha gente venía a los círculos y pensaba que éramos todos ahí come flores, ¿no? Guay, tal, y tal. Y de repente había una discusión y dicen, me voy. No, no puede ser así. Es que la construcción política, claro, es que ni eso ni los otros que me habéis escuchado muchas veces decir, esta gente decía, yo no estoy en política para hacer amigos, pues vete a la mierda, ¿no? O sea, claro. Es decir, que ni una cosa, como dicen en Venezuela, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Es decir, que tenemos que entender que hacer política pues implica pues, unos equilibrios que no siempre es una fiesta, pero también es verdad, y eso lo hemos experimentado, que las alegrías que nos da la política pues también son muy grandes, ¿no? O sea, la alegría colectiva que experimentamos cuando hacemos cosas que nos gustan, es que es muy bonito. Yo creo que tenemos que interiorizar esos protocolos, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Tenemos que ir también madurando una política democrática con sus luces y con sus sombras. Cambio de tercio. El PSOE dice que el euskera es un obstáculo para conseguir un trabajo en Euskadi. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo tenéis pensado fomentar el uso del euskera? No sé si alguien tiene un programa. Está en el programa. Vamos a ver. El PSOE ha participado y participa del Consejo de Política Lingüística y participa de todas las leyes que se han desarrollado en este país en los últimos 30 años sobre la política lingüística. Otra cosa es que muchas veces el nacionalismo instrumentaliza nuestra lengua como forma de discriminación. Esto ya lo sabemos. En la administración pública, en la universidad, en el sistema educativo, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que haya que repensar algunos aspectos de la política lingüística. Tenemos ya aproximadamente, por ejemplo, en Osakidetza, cerca del 35% de la plantilla que es euskaldun y que posiblemente haya que reformular el porcentaje de gente que necesita la utilización del bilingüismo en su puesto de trabajo. Eso es ser flexible con las políticas. Nosotros consideramos, como podemos, que el euskera es patrimonio de todos nosotros, que su fomento es parte del fomento de nuestros propios procesos culturales e identitarios y que en sí mismo es un proceso correcto. La discriminación positiva que utilizan muchos sectores del nacionalismo en la marginación de la gente no euskaldun de la Universidad de Osakidetza, de la Administración Pública Vasca, es un asunto que todo el Ultranor se le va a volver en contra. Nosotros posiblemente está muy bien explicado en el programa, desde un punto de partida de apoyo, no estamos a favor de que el euskera sea elemento de discriminación, por lo tanto, estamos a favor de elementos de flexibilidad a partir de porcentajes, tanto en el sistema educativo, en las políticas sociales, como en el sistema de enseñanza, como en la propia administración pública, a políticas de flexibilidad pactada
para la utilización del bilingüismo activo. Dicho esto, a nadie se le oculta que la propuesta y el vídeo en concreto del PSOE no es más que un acto electoralista instrumentalizado para enfrentar asuntos que, si bien no son sencillos de manejar, que el PSOE lo plantee, es un elemento maquiavélico, porque ha participado de todas las políticas. La primera que se ha mosqueado con el vídeo del PSOE es la propia consejera de Cultura del gobierno de Patxi López, Blanca Ángel. Quiero decir, ¿por qué? Porque ella, como consejera de Patxi López, ha participado en todo el desarrollo de la política lingüística, en Osakidetza, en la Administración Pública Vasca, en el sistema educativo, etcétera, etcétera. O sea que yo sintetizaría en tres cuestiones. Primera cuestión. Nosotros, como Podemos, estamos absolutamente a favor de la promoción, el desarrollo y la defensa del euskera como parte de nuestro patrimonio cultural y colectivo. Segundo, los porcentajes de utilización del euskera en la administración pública vasca y sobre todo el sistema educativo y el sistema sanitario, hay que repensarlos para ver si se deben llevar las mismas políticas de adscripción a puestos de trabajo. Y tercero, tenemos políticas flexibles para el manejo del euskera en la adquisición de puestos de trabajo. Aquí hay gente con el sistema educativo, que sois sindicalistas y que trabajáis en Osakidetza, que posiblemente podéis tener opiniones más elaboradas que las mías, pero yo planteo con lo que estoy de acuerdo, que es nuestro programa electoral. Y el que no lo ha leído, que lo lea. Mi opinión es que cuando los colectivos administrativos, médicos, enfermeras, maestros, andereños, andereñas, funcionarios, funcionarias, tienen porcentaje de bilingüismo adecuado para responder a las necesidades y los derechos de nuestros conciudadanos de utilizar el euskera siempre que lo deseen, las políticas hay que flexibilizarlas, necesariamente, y no utilizarlas como instrumento político de discriminación. Bueno, perdona, pero es que si no me gustaría decir nada. La verdad es que nos queda muy poquito tiempo. Nada, 15 minutos, entonces una cosilla más y ya está. Pero bueno, claro, es que a mí este tema, por ejemplo, pues me toca bastante la fibra, entonces sí que me apetecía decir algo. Y no, la letra de la canción, ¿os acordáis? Euskalduna naiz eta harro nago. El resto de la letra no me gusta. No me gusta lo que dice la canción. Pero ni Euskalduna naiz eta harro nago y no creo que la política lingüística que exista hoy día aquí se haya hecho de una manera beligerante contra el castellano parlantismo. Yo, de verdad, a mí sí que me gustaría, yo puedo decir mi opinión, me gustaría tener una Euskadi en la que las dos lenguas oficiales sean conocidas y utilizadas por todos. El 100% de la población. Eso es mi sueño. Y sí le podemos. Y para terminar, porque nos tenemos que ir en 10 minutos, pues bueno, esta misma. Dice, me veo en el círculo como un bufón. Somos, jolín, tú eres mejor. Como es médico. Me veo en el círculo como un bufón. Somos autónomos, nos quieren. A ver, empieza, que me he perdido. Me veo en el círculo, Borovilla, círculo. Como un bufón. Bufón. Somos autónomos, como diría, somos autónomos realmente, diría yo. Nos quieren ellos. Pero ¿quién mueve nuestra reivindicación? Supongo yo la reivindicación del círculo como elemento. ¿Nos llegan los pensamientos de nuestros líderes? No, nos llegan los pensamientos de nuestros líderes. Nos llegan los pensamientos de nuestros líderes. Esa es la admiración. Es un asunto interesantísimo. A Juan Carlos le vamos a dejar 5 minutos para que responda y luego que haga la despedida, ¿vale? Ya ahora todo. Me gusta mucho creo que están dos partes que son más importantes. ¿Ah, sí? Hay un tipo que era un explorador, se
se fue a África a cazar y se llevó a su perrito. Y entonces estaba ahí en la selva y de repente pues el perrito se pierde. Y de repente aparece una pantera. Y dice, esta es mi merienda. Y el perrito ve a la pantera los dientes y dice, uy, ¿qué hago? ¿No? Y entonces le da la espada a la pantera y había ahí unos huesos y dice, qué rica estaba esta pantera. A ver si viene otra y me la como. Entonces la pantera, que no reconocía al perrito, dice, joder, este bicho igual es raro y... Entonces había un mono ahí, ¿no? Y le dice, pantera, qué tonta eres. Es un perrito de nada, que te ha engañado, ¿no? Y la pantera dice, se va a enterar, ¿no? Que móntate, vamos a... Se monta el mono, el perrito lo ve, se da otra vez en la espalda y dice, ¿cuánto está tardando el mono que le he mandado a que te traiga otra pantera? La conclusión de esta historia es que sería excelente que fuéramos tan inteligentes como el perrito. Convendría que no fuéramos tan idiotas como la pantera, pero lo que hay que ser es tan cabrón como el mono. Mirad, estamos inventándonos muchas cosas. Con Pablo hemos hablado mucho, ¿no? Del tema, sobre todo al comienzo, ¿no? Luego la realidad como que nos va desbordando. Pero sabéis, cada vez que hay dificultades en la política, en todos los lugares del mundo, cada vez que hay dificultades, la única salvación es la gente. Entonces es como una verdad incontrovertible. Entonces, lo que no puede ser es que solamente te acuerdes de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y que no te atrevas a poner en marcha organización política, que es verdad que te dificulta el día a día porque tienes que rendir cuentas, porque a veces no hay tiempo, porque te exigen muchas cosas, pero es que es la única garantía de poder hacer las cosas de manera diferente. Tenemos en el horizonte el Vistalegre 2, ¿no? Y en ese Vistalegre 2 yo creo que tenemos que aprender de los aciertos. Como os decía, tenemos 5 millones de votos y 1 millón de votos que hemos perdido, sabéis que no se han ido a ningún otro partido. Se han ido a casa, esperando que se vuelvan otra vez a enamorar. No seducir, he dicho en la televisión ahí afuera, buscando esas frases siempre, porque tienes que darles una frase sabiendo que es la frase que te van a sacar mañana, al día siguiente. No he dicho, seduciendo lo más que puedes, no lo he dicho así, ¿no? Pero seduciendo lo más que puedes ganarte es un polvo de una noche, ¿no? Pero lo que Podemos quiere es una relación duradera con el pueblo, ¿no? Y fijaos, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, como decía antes, de inventar. Y creedme que no veo ninguna otra solución, y esto os lo digo, no, ya no nos da tiempo, ¿no? Pero en discusión con los teóricos sociales más poderosos, la única guía que tenemos para saber hacia dónde podemos ir es ver lo que está haciendo la gente en la calle. Es decir, la única solución es las respuestas de los movimientos sociales. Es la gente que está diciendo no, pero no un no para sí, sino un no que es universalizable. Esos son los que nos orientan. Entonces, hay que cuidar eso. No hay que cometer el error, que estamos en la fronterita de hacerlo, de todo el movimiento social, llevarlo a las instituciones. Yo quiero que Ada Colau sea alcaldesa, pero me preocupa que se pierda la líder de la plataforma de afectados por la hipoteca. Por tanto, no debiéramos pensar en que hay que seguir alimentando el movimiento social para que tengamos una líder tan poderosa como Ada Colau. Y eso implica, fijaos, o sea, dejar que las cosas crezcan. O sea, dar las posibilidades para que esas criaturas puedan desarrollarse, y si se van a caer, agarrarlas, no tirarlas ahí a la piscina, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los círculos tienen que ser un espacio muy relevante. Y hay una cosa que he aprendido, fijaos, y tiene que ver con esto que os digo de cabalgar las contradicciones. Yo hice no sé si lo he contado aquí, yo creo que no. Hace muchos, con Ariel Jerez, ¿no? Que es otro compañero nuestro, que ahora se encarga de cosas rurales. Estábamos ahí en un pueblecito de Segovia y una compañera, que también estaba en Podemos, madre mía, nos dijo que la Diputación de Segovia había hecho un programa de asociacionismo, porque estaba ocurriendo una cosa que conocéis aquí, tú me has contado que ocurre aquí en Santurtzi, ¿no? Y es que ahí la gente joven se va.
¿no? Entonces queda solamente gente mayor y entonces era hacer un programa de asociacionismo para que a través de ese asociacionismo la gente tuviera menos razones para marcharse, ¿no? Entonces le dijimos, no podemos, estamos que si con tesis, que si tal, que si cual. Y ella nos dijo, no, hacedlo porque así me gano yo un dinero. Y yo creo que yo hice un diseño súper radical que siempre lo llamé curso de trotskismo rural, ¿no? Porque me hacía que era como una locura. Convenció de que como la Diputación de Segovia era del PP, dije, lo van a leer y van a decir, no, este programa no. Con la mala fortuna de que como lo firmábamos los profesores, nos lo dieron. Y yo, mierda. Entonces, durante el primer día dábamos una charla, el segundo día poníamos una película que os recomiendo a todas y todos, que es La estrategia del caracol, de Sergio Cabrera, que es, en Bogotá en los años 30, los ricos se van a las zonas más altas y abandonan los edificios, los ocupan gente y 50 años después los ricos van a reclamar esos edificios. Y la gente dice, pues llevamos aquí viviendo 50 años. Al comienzo de la película hay una respuesta violenta, muere un niño y otro edificio al lado dice, tenemos que buscar otra estrategia para ganar nuestra vivienda, que es nuestra, pero sin violencia, ¿no? Entonces deciden asociarse. Y hay una escena, hay un cura, hay un travesti, y hay una escena, imaginaos la Castilla rural profunda y densa, la sala oscura, entonces hay una escena donde el cura se empieza a sensibilizar con el travesti. Y se acerca ahí. Empieza a acariciar al travesti. Un silencio en aquella sala. Abuelas. Y de repente de la oscuridad sale la voz de Ariel diciendo, esto es en Colombia, en España esto no pasa. Y menos mal, ¿no? Bueno, lo que iba a contaros, fijaos, que yo creo que está en el corazón de lo que intuyo que tenemos que hacer, pero es una intuición solo. ¿Sabéis qué vi en esos 3 meses de recorrer todos los pueblos? Que en el 100% de los sitios, en el 100%, donde había un poquito de tejido social, era porque había habido un cura progre, que había montado el grupo de teatro, que había hecho el grupo de música para tocar el cumbayá, que organizaba las excursiones, que organizaba la visita a un museo. Ese cura era onda y partícula. Era jerarquía y era horizontalidad. Ayudaba a la gente a crecer, empoderaba a la gente. Tenía una razón profunda, que es creer en Dios. ¿Qué hacemos los que no creemos en Dios? La conciencia política. Es decir, pensar que lo que estamos haciendo responde a una lógica muy poderosa que es una manera de estar en el mundo. Claro, es racional. No es como uno que cree en Dios y, joder, se te solventan muchos problemas. Cuando tú no crees en Dios, tienes que convertirlo en una conciencia, es decir, se despliega el espíritu. Y mi lugar en el mundo tiene que ser en no hacer daño e intentar ayudar un poquito. Y si tú interiorizas ese lugar en el mundo, de repente eres como ese cura, que no pides nada a cambio y ayudas. Yo veo así los círculos, donde hay gente que tiene que empoderar, pero cuando la gente crece la dejas. No les impones qué obra de teatro tiene que hacer, sino que la gente dice, quiero hacer esta obra de teatro. Genial, si lo que quería es que hicierais teatro. Y ya los dejas que hagan teatro. Entonces, mi concepción de los círculos es que es la parte no partido del partido, porque la parte partido es el Consejo Ciudadano. Es gente que ya ha desarrollado una conciencia y dice, quiero dedicar una parte de mi vida al partido en términos más orgánicos. Vale, pues esto es el Consejo Ciudadano o los órganos. Pero los círculos tienen que ser otra cosa. Tienen que discutir los textos. Tienen que fiscalizar a los cargos. Tienen que votar en las primarias. Tienen que ser los círculos los jefes. Porque son como esas criaturas que están creciendo para después ocupar el lugar que ocupaba ese cura o ese militante. Si os dais cuenta, es como muy fluido, ¿no? Y que creo que se guía por una cosa que puede parecer floja, pero yo creo que está en el corazón de lo que debe ser Podemos, que es el mandato irrenunciable a que en nuestro comportamiento no hagamos daño a nadie, ni por acción ni por omisión, y que las cosas que defendemos no sirvan para que nadie justifique su derecho a hacer daño a nadie. En 1931, en las primeras elecciones de la República, había un cacique que estaba repartiendo dineros para que le votasen. Y un jornalero le tiró el dinero y le dijo, en mi hambre
mando yo. La dignidad, que tiene el prefijo dec, que en la lengua indoeuropea está en la palabra decencia y en la palabra dignidad se comparten, significa la voluntad de no dejarte humillar y de no humillar a nadie. Yo creo que eso es una manera de estar en el mundo que ese cura, que porque creía en Dios, no se cansaba, aunque a veces pudiera perder hasta la fe, pero sabía que había algo que le impulsaba. Si fuéramos capaces, en Podemos, de recuperar esa conciencia de lo común, de lo colectivo, de la corresponsabilidad, yo creo que seremos aún más esa fuerza política que está esperando el mundo, que les demos un poquito de esa luz, de esa antorcha que está esperando el planeta para no sucumbir en la noche neoliberal. Así que, compañeras y compañeras, amigos y amigos, adelante que sí se puede.